Los militares de Níger acusan a Francia de desplegar fuerzas para una intervención militar. Los militares de Níger han acusado a Francia de desplegar fuerzas en los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, para intervenir militarmente en Níger, informa Agence France Presse citando al general Amadou Abdrahmane. Anteriormente, el primer ministro de Níger, Ali Mahaman Lamine Zain, anunció conversaciones para la pronta retirada de los soldados franceses del país. También afirmó que las fuerzas francesas se encontraban ilegalmente en el país. Francia sigue desplegando sus fuerzas en varios países de la CEDEAO en preparación de la agresión contra Níger que está planeando en cooperación con la organización, citó la agencia Abdrahmane en su discurso en la televisión nacional. El pasado 26 de julio, un grupo de oficiales integrados en el Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria, CNSP, proclamaron la destitución del presidente de Níger, Mohamed Bazoum, alegando el continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social. Al día siguiente, el mando del ejército nigerino proclamó que se une a los oficiales golpistas para evitar un baño de sangre y preservar la integridad física de Bazoum. El 28 de julio se anunció que el general Omar Abdourahmane Chiani, excomandante de la Guardia Presidencial, asume la jefatura del Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria y las funciones de presidente de transición en Níger. Numerosos países y organismos internacionales condenaron en términos enérgicos el golpe militar en Níger, suspendieron sus programas de cooperación con el país africano y exigieron la restitución del orden constitucional. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, ordenó el 10 de agosto activar y desplegar su fuerza de reserva para una posible intervención militar en Níger. Al respecto, Rusia llamó a las partes del conflicto a evitar el uso de la fuerza y a resolver las cuestiones de controversia mediante el diálogo. En contraste, Estados Unidos y Francia amenazaron con suspender las relaciones con el país del noroccidente africano, así como interrumpir la ayuda humanitaria, lo que finalmente citó la nación gala, además de España, el Reino Unido y la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La República de Níger, como antigua colonia francesa, sigue siendo uno de los últimos aliados de los países occidentales en el Sahel. El país alberga también ricas reservas de uranio de las que Francia depende para su abastecimiento. Según los medios de comunicación franceses, el país africano representa entre el 15% y el 17% del uranio utilizado para generar electricidad en Francia. Actualmente hay 1.500 y 1.000 militares franceses destacados en Níger y Chad, respectivamente. El contingente militar francés se estacionó en Níger tras verse obligado a abandonar Malí en 2022, donde los militares franceses llevaban estacionados desde 2014 en el marco de la operación antiterrorista Barkhane, así como Burkina Faso, cuyas autoridades también exigieron la retirada de las tropas francesas del país. Estados Unidos quiere eliminar a líderes influyentes africanos, Rusia alerta. El Servicio de Inteligencia de Exterior ruso, SVR, anuncia que Estados Unidos está barajando la posibilidad de eliminar físicamente a varios líderes influyentes africanos.
Tras los avatares en Níger, las autoridades estadounidenses calculan que la eliminación física de los golpistas que cuentan con el apoyo de la mayoría de la población es una opción más efectiva, ha anunciado este jueves el Servicio de Inteligencia de Exterior de Rusia, que cita un comunicado sobre los cambios políticos en África. Según los datos de este informe, Estados Unidos no está satisfecho con lo que ocurre en África, principalmente en Níger, después de que un grupo de militares, con apoyo del pueblo, tomó el poder el mes pasado y derrocó al presidente Mohamed Bazoum, un aliado de Occidente. Washington considera detener el proceso de transformación del continente negro en uno de los centros de multilateralismo y romper la hegemonía de Francia en el Sahel, en África Occidental, según el texto. Estados Unidos está trabajando sobre diferentes opciones con el fin de lo que representa como aumentar la democracia en Níger, señala el informe para luego aseverar que las agencias de inteligencia norteamericanas discuten directamente con sus socios la cuestión de los posibles perpetradores de posibles intentos de asesinato. El 26 de julio, Mohamed Bazoum, aliado de las potencias occidentales, fue derrocado por la junta militar de la Guardia Presidencial de Élite de Níger, que ahora se sienta al timón del país. El expresidente Bazoum todavía se encuentra detenido. De hecho, recientemente han incrementado los sentimientos anticoloniales y antifranceses en África. En Níger, tales sentimientos se agudizaron, aún más, la semana pasada cuando el gobierno de Francia se negó a repatriar a su embajador en la fecha límite, tal como había solicitado la junta militar gobernante. Militares de Níger denuncian planes de Francia para iniciar agresión. El gobierno militar de Níger denuncia que Francia envía más huestes y suministros militares a los países vecinos con el fin de iniciar una intervención. Francia sigue desplegando sus fuerzas en varios países de la CEDEAO o estados de África Occidental para preparar la agresión contra Níger que está planeando en cooperación con la organización, denunció el sábado el coronel mayor Amadou Abdramane en una declaración leída en la televisión estatal. En este sentido, el también portavoz de la junta militar gobernante informó que desde el principio de septiembre 2 aviones de transporte militar, 2 helicópteros y vehículos blindados han entrado en los países de la CEDEAO. Asimismo, el 7 de septiembre, un buque francés atracó en Benín, situado al oeste de África, con personal y equipos militares, según la declaración. El 26 de julio, un grupo de militares de alto rango nigerinos declaró la destitución del presidente de Níger, Mohamed Bazoum, por mala gestión y alta traición. Tras esto, la junta militar instó a Francia a retirar sus fuerzas del país. El 25 de agosto, el gobierno militar le dio al embajador francés 48 horas para abandonar el territorio nigerino. Sin embargo, a pesar de las presiones de militares en el poder, las tropas de Francia no han salido y el presidente galo, Emmanuel Macron, ha subrayado que el embajador y las fuerzas de su país se quedarán. ¿Por qué es importante Níger para Francia? Níger, como antigua colonia francesa, sigue siendo uno de los aliados de los países occidentales en el noroeste de África. El país cuenta con ricas reservas de uranio de las que Francia depende para suministrar sus plantas nucleares. Según los medios de comunicación franceses, el país africano representa entre el 15% y el 17% del uranio utilizado para generar electricidad en Francia.